próximo conteúdo que é respiratório e o que mais? Y endógeno. E endógeno? ¿Qué me pueden decir del aparato respiratorio? ¿Qué saben del aparato respiratorio? ¿Ya? Isabela? É o aparato que é responsável pela troca gasosa entre o meio externo e o meio interno. É composto por boca, nariz, áurea, bucofaringe, laringe, tráquea, os brônquios principais e as ramificações até chegar no alvéolo. Alvéolo é onde ocorre a hematose, que é o intercâmbio entre oxigênio e CO2, que é onde realmente ocorre a respiração, que é no alvéolo. ¿Qué otras funciones tiene? Conduz e filtra o ar, faz aquela troca de gases que é do O2 pro CO2, ¿Qué otra función? Endócrina. Endócrina e de resposta imunitária também. ¿Qué otra función? Filtração do ar e condução do ar. Falta también una función. fonação. Fonación. Fonación y olfato. ¿Sí? El aparato respiratorio se encarga de conducir el aire que inspiramos, filtrar el aire que inspiramos, realizar el intercambio gaseoso para que pueda nuestra sangre ser oxigenada, ¿está bien? Produce la fonación debido a que parte de la porción conductora del aparato respiratorio es la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, y el paso del aire a través de ella produce el habla, ¿sí? Y otra cosa permite el aire que pasa por la mucosa olfatoria, que es un tejido especializado encargado de... ¿Qué hace la mucosa olfatoria? Umidificação. ¿Ah? Umidificação. No, el olfato, gente. Ah. Olfatoria, su mucosa ya tiene el nombre. Tiene una función olfatoria, la sensación del olfato. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde están los receptores para las sustancias odoríferas? ¿Está bien? El epitelio respiratorio. ¿Cómo es el epitelio respiratorio? Não. Excelente. Es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado, ciliado con células caliciformes, ¿sí? Ellas tienen un origen endodérmico. Ya los cartílagos bronquiales, el músculo liso y el tejido conjuntivo del mesenquima torácico. ¿Qué ocurre con ese epitelio respiratorio? En la vida embrionaria hay un intestino anterior, ¿sí?, que da origen a ese epitelio respiratorio, ¿sí? Y obviamente está en la región abdominal. En cambio, el resto de las estructuras del aparato respiratorio ya se origina a nivel torácico del mesénquima que encontramos a ese nivel, que es el mesénquima o tejido conjuntivo mesenquimático. De produção? Seria de produção? Es un tejido embrionario, Ah. ¿sí? Hay dos tejidos conjuntivos embrionarios, el mesenquimático y Ah, parênquima que é reprodução. Parênquima que é reprodução. Não, é os três polinhos. Não tem nada a ver, não. É isso mesmo. Parênquima. ese endomeso y ecto se dividen en esos dos tipos de tejidos conjuntivos que me van a averiguar para la próxima clase. ¿Está bien? ¿Y el otro? Neurodermo, ectodermo. Me van a averiguar para la próxima clase. Tienen que empezar a averiguar. Vamos a ver ya contenido primera parcial, tejido conjuntivo. El aparato respiratorio se divide en dos porciones, una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora, su nombre ya lo dice. ¿Qué hace? Conduce el aire. ¿Cómo está formado? Por las vías aéreas superiores, que incluyen desde la nariz hasta la laringe, y las vías aéreas inferiores, que sería de la tráquea hasta bronquiolos terminales. ¿Está bien? A partir de los bronquiolos respiratorios, que es continuación de los bronquiolos terminales, comienza la porción respiratoria, ¿sí?, que es en donde realmente empieza a ocurrir el intercambio gaseoso, ¿sí?
Ya en los bronquiolos respiratorios ocurre ese intercambio, pero el lugar donde ocurre el mayor intercambio o el lugar específico para eso son los alveolos. Son los alveolos. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? La cavidad nasal está dividida en tres partes, ¿sí? Tiene una porción anterior o vestíbulo nasal, tiene una porción posterior o porción respiratoria y tiene una porción olfatoria que se encuentra a nivel del techo de la cavidad nasal, ¿sí? A nivel anterior, el vestíbulo nasal, este nivel, tiene un epitelio plano estratificado, queratinizado y después no queratinizado. ¿Por qué no tiene ese epitelio? Porque es continuación de la piel, ¿sí? Podemos encontrar unos pelos denominados fibrisas, ¿sí? Que ayudan a que ese aire inspirado sea filtrado y retener ciertas partículas. En la porción posterior, que es la respiratoria, vamos a encontrar ¿qué epitelio? El epitelio respiratorio ya propiamente dicho, por eso la porción respiratoria, ¿sí? Entonces es cilíndrico, estratificado. Aparte, en las paredes laterales vamos a encontrar estas dos estructuras denominadas las conchas nasales o cornetes nasales, ¿sí? Cornetes nasales, que a ese nivel toda la mucosa respiratoria es muy, pero muy vascularizada. Y estos cornetes hacen que el flujo que nosotros inspiramos tenga un flujo turbulento. ¿Qué quiere decir un flujo turbulento y no un flujo laminar? Que es como si fuera un remolino dentro de la cavidad nasal, permitiendo que el aire que nosotros inspiramos sea calentado a ese nivel, ¿sí? Porque si nosotros no tuviéramos ese mecanismo, inspirásemos solo aire frío, ¿qué va a ocurrir con estas mucosas? Se van a empezar a secar y obviamente van a empezar a destruirse, ¿está bien? Y en la parte superior, ¿sí? Más bien a nivel del techo de la cavidad nasal, tenemos una mucosa olfatoria, que es un tejido epitelial especializado, encargado de la sensación del olfato, ¿sí? Es un órgano sensorial. Bien, preguntas. ¿Está ahí? Obviamente los animales, como el perro, ese olfato está muy, pero muy desarrollado. Increíblemente en algunas mujeres también. ¿Está bien? ¿Ah? Me van a decir que ustedes no sienten el perfume de otra persona. Voy a hacer el Bien. Como ya dijimos, tiene el epitelio respiratorio, nuestra porción respiratoria tiene un epitelio respiratorio, ¿sí? En ellas podemos encontrar 5 tipos celulares, ¿sí? Que son las células ciliadas, que son las células del epitelio mismo, ¿sí? Las células caliciformes, cuya función es secretar moco. Células en cepillo, que son células que tienen microvelocidades cortas, ¿sí? Las células de gránulos pequeños tienen una función endocrina, no especifica la secreción que ellos producen. Y las células basales. ¿Qué son las células basales? Células madres. Células madres, ¿sí? Son las menos diferenciadas. ¿Ah? Precursoras. Precursoras. ¿Sí? Que una vez, si es necesaria, ellas empiezan a modificarse para su proliferación. ¿Está bien? Las células cilíndricas que nosotros vemos acá van a ser las células. ¿Qué nombre reciben? ¿Cuáles van a ser esas células cilíndricas del epitelio? Entre esas 5 que las ciliadas. Y las células epiteliales que vemos en ese cilíndrico, son estratificados, son las células ciliadas, ¿sí? Las células caliciformes son las, acá prácticamente no se ve. No se ve. Sí, pero en la otra más no se ve. Son las cuyo citoplasma no es tenido por qué. ¿Y qué tiene que ver el moco? Bueno, porque tiene gran cantidad de carbohidratos que no es teñido con hematoxilina y eosina, ¿está bien? Y estas células bien basófilas que encontramos a nivel de la base son las células basales, ¿sí? Las de gránulos pequeños, acá no se ven, pero hay otra lámina donde se ve
tienen el núcleo y el citoplasma alrededor claro, ¿sí? Como esas células enteroendócrinas. ¿Recuerdan de las células enteroendócrinas? Sí. Más o menos. Tienen que recordar la parte pasada. ¿Sí? Y otra cosa, no tiene una lámina basal muy evidente. Recuerden el por qué te voy a decir que vean esa diferencia. ¿Sí? Ya la porción olfatoria, ¿dónde dijimos que podíamos encontrar? En la parte nasal, yo creo que parte del pecho y a veces se tiene la parte lateral Palato, y medial, ¿sí? o paladar duro para la memoria. No, ese es paladar duro y paladar blando, es el techo de la cavidad bucal. Estamos hablando de la cavidad nasal. Cavidad nasal, ¿está bien? ¿Qué hueso hay arriba? Espinha frontal No, também. El techo es fenoides. Fenoides. Fenoides, sí, es fenoides. É isso mesmo. Bien. ¿Ah? Etmoides. Etmoides, perdón. Bien. ¿Qué características tiene el epitelio olfatorio? ¿Cómo pueden describir ese epitelio ustedes? Liz. Ali é. Liz. Ah, Quem é isso? La que está a tu lado. Se presenta, ella es Liz Patricia. Ella es Isabela. Isabela. ¿Cuánto tiempo hace que empezaron las clases? Dios mío. Mas é que a gente conhece como Não, Não, eu conheço ela como Paty. Só como Paty. Ela já foi até minha casa. meu Deus. Bien. Tá? ¿Qué característica, Débora, ya que Liz dice que no sabe? Vamos a ver, ¿qué característica vos le das a ese epitelio? Assim. Lá em cima, lá, as micro velocidades. Sí, São cílios. Mas é que tá muito assim, sabe? bien, pero recuerden que las microvelocidades son una línea fina y homogénea. ¿Sí? Y Já es para bien. a professora de longe diferenciar aquilo dos cílios. E serve como absorção também, parceiro. Os cílios é para produção, não é? No, sí, pero Sim, então ali é cílios, é seu estratificado porque os núcleos estão assim. ¿Ah? Seu estratificado porque os núcleos estão assim. Fica bastante. Aquele ali da célula, esse pontinho roxo. Bastante núcleo de célula. Es un epitelio especializado, ¿sí? Donde las células presentan una gran estratificación de células comparado con lo que es nuestro epitelio olfatorio. Pregunto, parece muy estratificado, ¿verdad? Pero recuerden que el células estratificados son una capa, solo que los núcleos están desorganizados, ¿sí? En cambio acá nosotros vemos que hay una gran estratificación de células y vemos que hay un citoplasma más apical bien amplio, ¿está bien? Presentan cilios y podemos llegar a ver estos conductos, ¿sí? ¿Ven qué epitelio tiene este conducto? Cúbico simple, nada que ver con lo que es el epitelio, ¿verdad? Es el conducto excretor de las glándulas olfatorias o glándulas de Bowman que se encuentran a nivel de la lámina propia del epitelio olfatorio, ¿está bien? Algo muy característico también es la presencia de que la lámina propia va a tener gran cantidad de glándulas, como vemos acá, y estas estructuras que son, ¿qué son? Nervios olfatorios, ¿sí? Son nervios olfatorios. Y podemos llegar también a ver gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Está bien? São esses rodados assim. Estos son los vasos sanguíneos, ¿sí? Estas son las glándulas y estos son los nervios periféricos, también los nervios. Isso tudo seria uma outra personagem também. Esta es la vena propia. ¿Sí? Bien. ¿Tenga? El epitelio olfatorio está constituido por células olfatorias que son neuronas bipolares. ¿Qué quiere decir que sean bipolares? Dois polos. Com só duas neurônios. Bipolares é dois polos, né? Sí, pero que Dois tienen, núcleos. Uma deles ela vai como axônio. que tienen una dendrita y un axón. Ah, meu. ¿Sí? Una neurona
bipolar. Multipolar quiere decir que hay un axón y una dendrita, varias dendritas. ¿Sí? La bipolar es un axón y una dendrita. ¿Sí? Son neuronas bipolares, tienen células de sostén, células basales y las células en septillo. ¿Está bien? Estas son nuestras neuronas bipolares, ¿verdad? Estas presentan un axón que van a dirigirse hacia la lámina cribosa de nuestro hueso etmoide, ¿sí? Y el axón que va a estar dirigido hacia la cavidad nasal, perdón, dendrita que va a estar hacia la cavidad nasal, ¿sí? Estas dendritas en su extremo tienen cilios, ¿sí? En sus extremos tienen cilios. ¿Cómo generalmente están dispuestos los cilios epiteliales? ¿Paralelos o perpendicular a la superficie apical? No, perpendicular. 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 Esta es la superficie apical y los cilios están perpendiculares, ¿sí? ¿Qué ocurre a nivel de los cilios de las células olfatorias? Ellas se ubican paralelas a la superficie apical, ¿sí? Ellas están recostadas sobre el epitelio y hay veces que un cilio de una célula, una neurona, se entrecruza con otro cilio, ¿está bien? Permitiendo interconexiones entre ellas. Estos cilios, a nivel de estos cilios, están los receptores para las sustancias odoríferas. ¿Qué son las sustancias odoríferas? Son como las sustancias sápidas en el aparato digestivo. Las sustancias sápidas eran las sustancias químicas que estimulaban los receptores de las células neuroepiteliales en el corpúsculo gustativo. ¿Recuerdan? Sí. Menos. Y las sustancias odoríferas son las sustancias que estimulan los receptores del olor. ¿Dónde están? En los cilios de las dendritas de nuestras neuronas bipolares, nuestras neuronas olfatorias. Como existem vários tipos de cheiros variados, então não vai ter para cada tipo de cheiro, né? Igual do gosto. Vai ser receptor universal. No, tampoco receptor universal. Como é que é? Es así. Ellas están en un cilio, están en los cilios de la dendrita de nuestra neurona bipolar. Professor, tem bipolares ou tem mais? ¿Qué? Tipo, tem multipolares ou só tem bipolares? Acá son bipolares, pero hay neuronas multipolares. Sí. Acá es bipolar nada más. Nosotros decíamos que en el sabor era una neurona por sabor. Acá no. ¿Sí? Una neurona es capaz de percibir varios olores dependiendo del receptor que es estimulado, ¿sí? En un cilio puede haber tres tipos de receptores. Un receptor de un estímulo fuerte, un estímulo medio y un estímulo débil. Supongamos que Rafael tiene un perfume súper fuerte, viene Eduardo Campos con otro perfume y viene André con otro perfume. Llegan a los tres y el primer perfume que ustedes van a oler, ¿cuál va a ser? El de Rafael. Entonces el primer receptor estimulado fue el del receptor de estímulo fuerte. No quiere decir que uno vas a empezar a sentir el olor del otro. Vas a sentir, pero en menor, ¿cómo le voy a decir? Cantidad. No vamos a hablar de cantidad, con menor intensidad. Intensidad, ¿sí? Cuando nosotros entramos a la sala, hay una mezcla de olores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros receptores están todos estimulados, ¿sí? Las sustancias odoríferas están estimuladas. Solo que hay sustancias o olores que predominan sobre otras. ¿Por qué? Porque se unen a receptores fuertes, de estímulo fuerte. Entonces voy a explicar cómo ocurre ese mecanismo. ¿Entienden eso? Pero una neurona sí es capaz de percibir varios olores, no como la neurosensorial del corpúsculo gustativo. ¿Preguntas? Olha aí. Processo. Ya puedo aprender para repaso. Muy bien. Después les voy a contar una idea que les dije también a las doctoras para el práctico, que implementé con el bebé. ¿Cómo se llaman las sustancias que van a estimular los receptores? É isso aí.
odoríferas. Isso. Eu não vou fazer isso na prova oral sua. Não é que eu vou completar a palavra, não. Bueno, ¿qué ocurre? Se producen unas proteínas, silencio, porque después en las revisiones no me pueden ni contestar. Se producen esas células producen unas proteínas fijadoras de sustancias odoríferas y actúan como un imán. ¿Qué es un imán? Esa es la traducción en portugués. ¿Qué es? Imã. ¿Pero qué es? Es algo que atrae a los metales, que empiezan a atraer. Entonces estas proteínas actúan como un imán, atrayendo todas las sustancias odoríferas posibles. Estas proteínas son solubles en el moco que se está produciendo a nivel de la cavidad nasal, ¿sí? Y como ven, todas estas sustancias odoríferas están unidas, ¿sí? Hay receptores de señal fuerte, de señal débil y de señal muy débil, ¿sí? Para que vean, este es uno verde, amarillo y rosa. Entonces estas sustancias odoríferas van a ir a estimular sus receptores específicos, ¿sí? Hay sustancias que son sustancias odoríferas que tienen afinidad por los receptores fuertes, de señal fuerte, por eso siempre predominan, ¿sí? Y cada uno va a ir uniéndose a su respectivo receptor y estimulando el olor que tienen que producir. ¿Bien hasta ahí? Prof, sim, só em relação ao mais forte, que eu entendi. O verdinho é o receptor mais forte que recebe o cheiro mais. El predominante, el más intenso, ¿sí? Os outros eu não entendi. Y los otros son los olores que tienen menor intensidad, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué perfume es el más fuerte? El cítrico. El amaderado. Bueno, supongamos que Rafael tiene el amaderado. Otro, el cítrico y el dulce. ¿Cuál es el más fuerte de todos? El amaderado. Y siempre el amaderado se va a unir a los receptores fuertes. ¿Cuál es el dulce o el cítrico es más fuerte? El cítrico es más fuerte, el otro es más suave, ¿sí? El cítrico predomina sobre el dulce. Siempre cuando nosotros estamos oliendo los perfumes cítricos se vuelven más. Entonces ese perfume cítrico se va a la señal débil y el dulce se va a la señal muy débil, haciendo que siempre predomine el amaderado, luego empiezas a percibir el cítrico y por último percibas el dulce si es que llegas a percibir, ¿sí? Tem nome específico esse receptor? No. Só Son receptores unidos a proteína G. De nuevo la proteína G. Tem nenhuma regra também? Cada dendrita tem os 3 receptores. Puede tener los 3 receptores, inclusive hay veces que puede predominar el receptor de señal fuerte sobre los otros receptores. Sí, puede tener los 3 tipos. Hay veces puede haber más receptores fuertes, a veces puede haber receptores muy débiles, ¿entiendes? Taina, vos me pediste que diga todo, ¿no? ¿O quién me pidió? Fernanda. Taina. Eu acho que agora eu entendi. Vai falar de novo. Entonces, Não, explicar não vai igual. bueno, así, lo siguiente. Hay una proteína receptora de sustancias odoríferas, que son las sustancias odoríferas. Los olores Las sustancias químicas que van a estimular los receptores del olor, ¿verdad? Estas sustancias, estas proteínas fijadoras de sustancias odoríferas actúan como un imán, ¿sí? Estas proteínas son solubles en el moco, entonces ellas van atrapando, el moco atrapa, ¿recuerdan eso? Sí. Entonces ellas van atrapando esas sustancias odoríferas a nivel del moco y van a actuar como un imán atrayendo todas ellas y van a ir presentando estas sustancias a sus respectivos receptores, ¿sí? Puede ser un receptor fuerte, de señal fuerte, otro de señal débil, otro de señal muy débil, ¿sí? Y son receptores unidos a proteína G. ¿Sí? ¿No me entendeu? Essa proteína tem nome, professor? No, es una proteína asociada a proteína G. São duas Dani. El moco, recuerden que el moco puede ser por el propio aire inspirado, ¿sí? Que va a ir atrapando en el moco, porque estas proteínas están libres a nivel del moco, están solubles en el moco. Então o cheiro chega e vem
Essa substância odorífera. É o ímã, Pro? ¿Ah? O muco é o ímã? No. Quem é o ímã? Ese O es ímã é a proteína. la proteína fijadora de sustancias odoríferas. Ellas fijan las sustancias odoríferas, ¿está bien? E vão para... Mas a proteína. As proteínas fixadoras vão, funcionam como ímã e vão direto para o muco. No, van. Ellas una vez producidas están en el moco, porque ellas son solubles en el moco. Y las sustancias que fueron atrapadas en el moco se unen a esta E proteína. a proteína é o que ajuda a carregar. Y la proteína le transporta hasta su receptor. Ai, não é a proteína. Es una presentadora de antígenos. ¿Sí? Es una proteína que lleva, bueno, Ela reconhece e traigo acá. O receptor então não está solúvel no muco. El receptor no. Só a proteína. El receptor, ¿dónde se encuentra? En la dendrita. O receptor sempre está na dendrita. Es un beneficio de la dendrita. Assim, quando o odor se fixa a substância, por isso que a gente sente um odor, aí tampa, aí que depois de ter tampado, ainda sente um cheiro, porque tá ainda No seu receptor. Porque ya entró. ¿Sí? Bien hasta ahí, ¿puedo continuar? Ahora, ¿para qué servía la proteína G? Segundo mensajeiro. Para activar otro proceso, ahora que nuestro receptor no es capaz de hacer. Entonces, una vez que estos receptores se activan, van a modificar y activar la proteína G para que vaya a avisar a un segundo mensajero denominado AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. ¿Sí? Como é? Ahí, no sé cómo para escribir. Devagar, prof. AMPC. ¿Qué significa? Adenosín monofosfato cíclico. ¿Sí? Que es uno de los segundos mensajeros más famosos junto con el IP3, ¿qué significaba? Inositol. 3 fosfatos. ¿Sí? Entonces él se va a ir a activar AMP cíclico. Y el AMP el AMP cíclico se va junto a unos canales. Recuerden, es una neurona. Y para enviar los estímulos que necesita, despolarización de membranas. Entonces este AMP cíclico se va junto al canal de sodio, le activa el canal de sodio y ¿qué ocurre? Entra el sodio y despolariza la membrana para activar ahí os enseño. Para que pueda ser transportado y el impulso sea conducido hasta el punto de sinapsis. O que abre os canais de sódio? El AMP cíclico. A AMP cíclico abre os canais de sódio, entra, despolariza Se despolariza la membrana y el impulso recorre hasta llegar al punto de sinapsis. En el punto de sinapsis se siguen abriendo, ¿cómo se dice? Canales de sodio, ahí se abren los canales de calcio y las vesículas se liberan. Allá en el axón. Não tem ação do cálcio. No, ahí no. Aí Solo allá en el só axón. a proteína, essa MPC, esse nome aí que você falou, ele abre os canais de sódio e Despolariza la membrana, ¿sí? Y va. ¿Sí? Então, no começo, uma vez que a proteína se une ao receptor, ela vai ativar a MPC, que vai fazer com que despolarize a membrana e um pouco impulso. Primero se activa la proteína G, se desprende la proteína G para ir a actuar la AMP cíclico. ¿Sí? La proteína G tiene que salir de acá para activar el AMP cíclico. Y luego el AMP cíclico hace el resto. ¿Sí? Abre los canales de sodio, se despolariza la membrana y va estimulando hasta el punto de sinapsis. ¿Está bien? Meu cheiro ligou uma proteína. Y acá se une a este, atraviesa la lámina. Thaís, explica aí. Eu entendi, né? É. Tá ali os quadradinhos coloridos que é o cheiro. O cheiro sim vai chegar no muco que tem as proteínas fixadoras de substância odorífera. Elas vão atrair como ímã e vai levar até cada receptor da cor equivalente ao cheiro, verde com verde. Ligou o cheiro no verde, vai ativar a proteína G. A proteína G vai ativar o AMP cíclico
e o AMP cíclico vai abrir os canais de sódio. Vai entrar sódio, vai despolarizar e o cálcio vai abrir os canais de cálcio e o cálcio vai fazer o que ele tem que fazer, que é levar Não tem cálcio. Tem ação de cálcio. Tem no final. Tiene al final, ¿sí? En el punto de sinapsis. Não, só isso. Mas o cálcio entra no início e a ação dele no final. Y allá para estimular las vesículas para la sinapsis. É porque eu estava achando que a proteína, a primeira proteína que se dissolve no muco era a mesma da proteína G. Si ellas están unidas, este es un receptor con la proteína G, pero la proteína G tiene que ser activada. Y ella sale para activar la vesícula. Quando que o cálcio entra? ¿Ah? Después de la activación de los canales de sodio, los canales iónicos con el AMP cíclico, entra el calcio para seguir aumentando el potencial de acción y ese calcio puede estimular las vesículas acá a nivel del bulbo olfatorio para la sinapsis que vemos acá. ¿Sí? Diagnóstico de zona de la cadena nasal. Primero diagnóstico de, ¿qué es esto? No sé si puedo decir órgano de la cadena nasal. Estructura, cadena nasal. Porción olfatoria, ¿por qué? Rafael, explica un poco por qué. Tem olfatório, respiratório, tem o vestibular. ¿Sí? Olfatório também. Bastante vascularizado. Tem cílios. Olfatório e E o vestibular. El citoplasma apical evidente y gran estratificación de células. ¿Qué células son estas que están acá abajo en la base? Basales. Las células basales. Professor, quais são as glândulas aí? Estas glándulas. E os vasinhos? Esto rojo son los vasos sanguíneos. ¿Esto qué es? O nervo. ¿Y qué ocurre? Que nuestra glándula propia ya no tiene capa muscular, no tiene celulosa, no tiene nada adventicio o lo que sea. ¿Por qué? Según a esto, ¿qué es esto? Seria o osso, né? Hueso, ¿sí? El hueso. Entonces, ese tejido se une directamente al periósteo. Por isso que tem assim. ¿Ah? Vengan ustedes, ¿qué? Estos rojitos. Estas son las glándulas. Estos son los nervios. Epitelio. Olfatorio. Estas estructuras rojas que vemos acá son los vasos sanguíneos. Esse é o seu estratificado. Son ya 20. No es algo que no sabes, vos sabes. Você está vai falar nele? ¿Sí? Ah, ¿Por qué mencionan son arterias? Qual que é o epitélio? Este es el epitelio. El epitelio olfatorio. E ele é o quê? Cilíndrico? No, es un epitelio especializado, igual que el epitelio, igual que el especializado. Então só chama isso epitélio especializado. Epitelio olfatorio. ¿Por qué? A cara também. eu acho que ela não tem válvulas, estão bem redondinhas, as delas são mais assim, ó. que é bem circular. É. Artéria. Bueno, silencio. Me preguntaron si es vena o arteria. Y le dije, me responden ustedes. Porque me defienden ustedes. Ustedes van a... Rafael, Siempre le digo. Siempre le digo, si me dicen, no me fundamenta. ¿Por qué y por qué? ¿Por qué voy a decir que es arteria? Artéria porque é bem circular. Muy pobre tu fundamento. Porque Estos vasos. Se fosse uma veia, ela seria mais. ¿Por qué voy a decir que vela? Porque tem somente uma capa muscular, não tem uma muscular externa bem definida. E a artéria ela tem uma muscular bem definida. ¿Están de acuerdo? Sí, ustedes. Mas não precisava ter tipo de 20 assim, não? Mas é feito A vênula. é vênula. A vênula é só uma. Não é frente. Ela parece inteligente. Vena, sí. Professor, vênula só tem uma capa. A senhora disse que esse critério é olfatório, só fala isso, critério olfatório. E esse critério que diz que é critério ser estratificado, ciliado, Respiratório. É porque são essas duas porções, certo?
un anterior, objetivo nasal, una porción respiratoria que tiene epitelio respiratorio, que es cilíndrico, todo estratificado, ciliado, con células calciformes, y después está el olfatorio. Sendo só a parte posterior. La parte posterior. ¿Son cuántas porciones? Tres. Anterior, posterior y la porción olfatoria. Certo. La porción respiratoria. Así que el dedo estratificado. ¿Sí? Bueno. Los senos, ¿qué son los senos paranasales? É aqueles que ficam assim, ó. Tem o três e pedaço aqui, ó. Esses três. O espaço entre os cornetos. Doutora. É o espaço entre os Doutora. cornetos. É doutora. O espaço entre os cornetes. Qual que foi a pergunta? Que são os senos. Espaço. Quem mais fala pode? Não. Ou alto. Son cavidades óseas llenas de aire, revestidas por mucosa con epitelio respiratorio. ¿Sí? Y una de sus funciones es mantener, que podamos mantener la cabeza erguida. ¿Sí? Es una de las funciones. ¿Sí? Ajá. Manter a cabeça como? Erguida. ¿Sí? El equilibrio de nuestra, que no andemos así. Mantener la cabeza erguida. La cara, el rostro. Para Quem permite você? los senos para nosotros. E é? Tá doendo. Hace que no andemos así. Permite que nosotros podamos mantener la cara. Si es que nosotros no tuviéramos seno, no iba a compensar por algo de gravedad y todos esos motivos, ¿sí? Y ahora iba a hacer que nuestro rostro mire hacia abajo, ¿sí? Y esa cavidad que se llena de aire permite que nuestro rostro pueda mantenerse hacia el frente, ¿sí? Y dependiendo de qué hueso se encuentre, ellos van a recibir su nombre, pudiendo ser etmoidales, frontales, maxilares y esfenoidales, ¿sí? ¿Qué? Tiene un epitelio respiratorio, ¿sí? ¿Qué células estas? Calciformes. ¿Qué células son estas? Basales. ¿Y estas? Só Deus. No, y si no me vamos a ver. Ciliada. Son las células. Las células del epitelio. El resto de las células del epitelio. Las en cepillo, los granos pequeños son muy difíciles de observar, a no ser por inmunohistoquímica. Que tá misturadão, né? Sí, señorita. Pregunto, ¿tiene una lámina basal evidente? No. No. Porque no es teñida. Generalmente la lámina basal no es teñida con hematoxilina y eosina porque tiene gran cantidad de protoglucano, Senhor? Não entendi o que parece que eu vou La tinção de eosina. Frente, se ve la lámina basal frente. Acá vos ves una lámina basal Kennedy. ¿Ves o no ves? Não. Oxe, você tá bonito. Sí, está un poco. Sí, podemos decir que es lámina basal porque es un espacio blanco acá, ¿verdad? Pero está teñido o está transparente. Es transparente, ¿verdad? Porque generalmente no se teñe. ¿Sí? Generalmente, pero hay un lugar del aparato respiratorio donde su principal característica y diferencia es la lámina basal gruesa y teñida. Tráquea. Escreve isso, tá? Tráquea. Bueno, vamos a llegar a la tráquea. Seguir adelante. ¿Qué es la laringe? Vamos a ver, Pedro. Quería ver un beijinho no ombro também, eu não tá bem, não? Eu vi uma assim. Martins. Eu queria a laringe. Pregunta y hablar de esto, ¿no? También. Parcial passada. Ah, não, dale. não. Dale, como es, pues
É um canal que dá passagem ao ar. ¿Qué más? Constituido por. ¿Ah? João Paulo vai, vai João Paulo. Tá bem, vai. João Paulo vai. Vai, João Paulo. É uma parte da viagem que está entre a Urupali, Depois, de quem? a Tráquea e... Foi? O quê? Não escutei. Pois passou o quê? La laringe es un órgano tubular, cilíndrico, sin hueco, que permite ¿qué cosa? Fonación. ¿Sí? ¿Gracias a qué? ¿Qué encontramos dentro de la laringe? Unas cuerdas vocales, falsas y verdaderas. ¿Sí? Las falsas y las verdaderas. ¿Ah? Está constituido por una mucosa, que es su mucosa, una capa de cartílago y la denticia. ¿Está bien? En ella podemos encontrar dos cuerdas vocales falsas y dos cuerdas vocales verdaderas, separadas por un lugar denominado sáculo de la laringe o ventrículo laríngeo. ¿Está bien? ¿Alguien sabe la diferencia entre ambos? ¿Alguien sabe la diferencia entre ambos? Entre ambas cuerdas vocales. As cordas vocales verdadeiras elas se contraem para produzir o sonido e as falsas, ou vestibulares, no caso que elas só permitem ressonância hacia as verdadeiras. Excelente. Una ligamentosa Que una ligamentosa, la otra muscular, bien. Que la verdadera, gracias a la contracción de ella, permite la emisión del sonido. Y las falsas permiten la resonancia de la voz. ¿Sí? É por isso que tem uma pausa de baixo também. Preguntó, ¿es verdadero? La verdadera, debido a la contracción muscular, tiene músculo, obviamente. ¿De qué tipo? Não, é liso esquelético, negócio. Esquelético. Eu acho ¿Por qué esquelético o por qué liso? É esquelético porque eu só falo quando eu quero falar. É verdade. Es esquelético, es un músculo voluntario, porque nosotros modificamos el tono de nuestra voz. ¿Sí? Sí, entonces es un músculo voluntario. Y en cambio el músculo liso carece, la cuerda vocal falsa carece de ese músculo y es, como dijo Jan, es ligamentoso, es más grueso, vamos a decir, por decir así. ¿Está bien? ¿Qué más? André, te interrumpí, me disculpas. ¿Qué me É dices? por isso que possui mucosa também, né? Porque como controla a saída do ar, também que vai fazer a voz fonação, no caso, a mucosa está aí para evitar a abrasão dos plegues verdadeiros, no caso. Verdadeiros. Excelente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos encontrar, lógicamente hablando? ¿Qué é? Cartílago. Cartílago. Hay una estructura, hay un cartílago que forma parte de la laringe y es la que permite tapar la luz de la laringe para evitar la broncoaspiración. La epiglotis es un cartílago de qué tipo? Hialino, elástico o fibrocartílago. Elástico, ¿sí? ¿Qué características tiene un cartílago elástico? ¿Cómo a ustedes se les enseñó para que diferencien un cartílago elástico de un hialino? Elastina. O elástico Tiene fibra elástica. Otra vez, ¿había una fibra elástica? Sí, ven ahí las fibras elásticas, ¿cierto? Hay fibras elásticas. era mais moderada. Pero vos me decís que lo ¿Cómo vos diferencias ahí? ¿Cuándo es un cartílago hialino y cuándo es un cartílago elástico si yo te muestro una lámina? ¿Cómo vamos a decir? Ah, no, este
por causa dos proteoglucanos. Tem menos espaço. É por causa dos proteoglucanos? Você quer um pincel, né? Você quer um pincel, né? É por causa dos proteoglucanos? Oh. Ai, entendeu? Um pincel. Meu Deus, vocês viram que a professora apresenta o pincel aqui. Desse vai dar aula. Esse delegado aí. Olha cá, como que é o alto lá? Tem dois ligados. Ressonância. Es lo siguiente. Esse é o rei, Ô, doido, senta aí. ¿Qué ocurre? Supongamos que este es un hialino y este es un elástico, ¿sí? Ambos tienen pericondrio, ¿sí? Vamos a lo que es la parte del cartílago propiamente. ¿Qué son los grupos isógenos? Primera parcial, Pericôndrio. Grupos de quê? Ya que cada uno tiene su pericondrio donde están las células gemadoras, que son los grupos isógenos. Nós olhamos conjuntos, células. ¿Llamadas? ¿Cómo se llaman las células del cartílago? Células condrocitos. Condrocitos. Están en el pericondrio. Los grupos isógenos. No, el pericondrio es Pericôndrio é assim, não acaba desse. No, pericondrio es acá arriba, donde es tejido inmaduro y va creciendo de forma intersticial o va posicional. Los grupos isógenos en el hialino son más definidos. ¿Sí? La matriz, las células son más pequeñas, definiendo el grupo isógeno. La matriz es más homogénea. ¿Por qué va a ser homogénea? Porque no hay fibras elásticas que le den una heterogeneidad a la matriz, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con el elástico? ¿Sí? Los grupos isógenos no son tan definidos y las células condrocíticas son muy grandes, haciendo que los grupos isógenos parezcan que estén todos juntos, ¿sí? Pero en realidad cae uno, cae otro, ¿sí? Pero parece que están todos juntos debido a que las células son muy grandes. Y en los pequeños espacios que hay se pueden observar fibras elásticas, ¿sí? Cuando no es observable así nítidamente la fibra elástica, se puede observar diferencia de coloraciones, ¿sí? Cuando vean en el laboratorio van a ver esas diferentes coloraciones. Hay una parte donde es más eosinófila y hay otra parte donde es basófila, después se ve otra vez eosinófila debido a la tinción de las fibras elásticas, ¿sí? Pregunta acá, en este aumento, ¿ven grupos isógenos muy definidos o están todos juntos? ¿Qué? ¿No? ¿Están todos juntos o no están? No. ¿O hay grupos isógenos o no hay grupos isógenos? Están todos juntos. No hay grupos isógenos definidos. Es una característica, es un tip práctico para reconocimiento de estructuras, ¿sí? Es un cartílago elástico. A nivel del epiglotis podemos ver dos tipos de epitelio, ¿sí? El epitelio respiratorio y por debajo el epitelio pavimentoso, que es plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Es a nivel de la epiglotis donde podemos ver los dos epitelios, ¿sí? Pregunto, este cartílago, ¿qué tipo de cartílago es? Esse aí é elástico. Miren, pero miren las células de gran tamaño y los grupos isógenos están todos conglomerados. Les voy a mostrar el ponialino, ¿sí? Y miren la matriz. Miren la matriz. Acá es más basófilo, acá un poco más claro, acá es basófilo de nuevo, acá es más basófilo, acá no, ¿sí? No son tan observables las fibras elásticas. Yo que estoy acá enfrente sí veo. Pregunto, ¿ustedes ven? No. Pero hay esa diferencia de coloración en la matriz extracelular, ¿sí? ¿Qué otras características podemos ver? ¿Qué podemos encontrar en esas cuerdas vocales? Aparte del músculo vocal, que es músculo esquelético, definiendo así, ¿qué estructura? ¿Qué es esto? Cuerda vocal verdadera, ¿sí? Vamos a encontrar pequeña
cantidad de glándulas, ¿sí? Y de este lado, ¿qué vamos a ver? Falsos. Son las cuerdas vocales falsas que tienen gran cantidad de tejido conjuntivo en la submucosa y estas glándulas de secreción mucosa. ¿Tem algum nome específico? Essas glândulas? No, glándulas vocales o laringes, ¿sí? Ok. Y estas estructuras que son las estructuras bien basófilas. Parece linfocito. ¿Eh? Linfocito. Linfocitos, sí, hay una gran cantidad de linfocitos que forman ¿qué? Nódulos linfáticos. El conjunto de los nódulos linfáticos, el tejido linfoide, el aparato respiratorio, ¿qué nombre recibe? Não. SALT es urogenital, ¿sí? Y GALT, ¿sí? No quiere decir que en la cuerda vocal verdadera no haya, pero generalmente predomina el lado de la cuerda vocal falsa. Al igual que en las glándulas, hay mayor cantidad de glándulas del lado de la falsa, pero también puede haber en la verdadera, ¿sí? Podemos ver pequeñas cantidades de fibras musculares, pero el músculo vocal es propio de la cuerda vocal verdadera. ¿Está bien? Otra cosa que vamos a ver, les pregunto. ¿Hay glándulas en gran cantidad en la submucosa, en la lámina propia? ¿Qué tenemos por debajo? ¿Lo que es esto? Un tejido, este es difuso, no estoy a nodular. Difuso, acá también. Ven, ahí en el verdadero, ahí en el falso, ¿cómo? En el verdadero, ¿sí? ¿Por qué esto es una cuerda vocal verdadera? Porque tiene músculo vocal, no hay predominio de glándulas en la lámina propia. Y otro, ¿qué epitelio vemos acá? Plano estratificado, no queratinizado. En cambio, la cuerda vocal verdadera tiene epitelio respiratorio. ¿Débora? ¿Qué epitelio? Epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado com células calciformes. Ciliado, no ciliado. 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 Entonces la calciforme, ¿sí? Y tenemos gran cantidad de músculos o glándulas. Gran cantidad de glándulas. Le digo, no quiere decir que no va a haber músculo, pero son los músculos propios de la laringe. No es el músculo vocal. Os músculos. Ajá. Qual que é o do verdadeiro? Epitélio estratificado, no Plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Anilhos. ¿Qué me pueden decir de la tráquea? ¿Qué me dice, Jean? ¿Bien escucharon? Allá atrás, no, allá definitivamente no escucharon. ¿Qué dijo Tainá? ¿Vos escuchaste? No. Vai, Fabi. Libera Falou a voz certo? e não fica de pé. É um tubo continuação da laringe, aí chega um nível que ele se bifurca no anel caríneo. Divide nos brônquios e depois dos brônquios chega levando ar até os pulmões. Bien, creo que era a nivel de T4, no sé si parece Bien, la tráquea, como ya dijo Fabián, es un órgano tubular encargado también de la conducción del aire que llega a nivel de T4, a nivel de la carina traqueal, donde se bifurcan las bronquiofuentes o bronquiofuentes, como quieran llamarlo, ¿sí? Está constituido por una mucosa, una submucosa, una capa de cartílago y una adventicia. ¿Por qué adventicia y no serosa? Porque ella está unida a órganos del mediastino y está unida a las paredes del mediastino por medio de ese tejido conjuntivo. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo era? Laxo, ¿sí? Ahora, ¿qué característica tiene? Otra característica que vemos acá es que tiene cartílago en forma de C o formando un anillo incompleto, cuya parte posterior está cerrada por tejido fibromuscular. Tejido muscular de tipo liso, ¿está bien? Y tiene un cartílago de tipo
Aqui na cabeça. Y al lindo. ¿Cierto? Vemos de repente un aumento. ¿Qué epitelio vemos acá? ¿Ah? El respiratorio, que es un cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con celdas caliciformes. Excelente. ¿Y pero por qué no es de repente la cavidad nasal, porción respiratoria? Porque não tem nervos periféricos. A lâmina própria está bem definida, coloridíssima. Es por eso, ¿por qué? Porque, ¿qué les decía? ¿Cuál era el órgano que tenía la lámina nasal súper gruesa y evidente? La tráquea. ¿Sí? A una distancia, a un menor aumento ya se ve la lámina basal. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo diferenciamos si es anterior o posterior? Porque en el posterior hay nada más que músculo y en la parte anterior hay cartílago. ¿De qué tipo es ese cartílago? ¿Por qué dicen que es hialino? Tem novos grupos isógenos. Doutora, fala com você. Os grupos isógenos ali, mulher. Los grupos exógenos son bien definidos y la matriz es más homogénea. Los condrocitos son más pequeños, formando los grupos exógenos. También tenemos el pericondrio, las glándulas mucosas. ¿Alguien pregunta? ¿Ese epitelio es No, no solo en el olfatorio. Porque son glándulas olfatorias de boca. Sí, en la lámina acá. En cambio acá hay glándulas de qué tipo de secreción? ¿Qué tipo de secreción son estas glándulas? Excelente. Pregunto por qué es la parte posterior. Primero, ¿por qué es tráquea? Fernanda, Fernanda le quiero escuchar. Claro que sabes, dale. Te vas a pasar enfrente, Fernanda, si no me ves. Alex, entonces. Yo no. Pode ser. Aí eu falo pra você. E por que não é cavidade nasal? Porque não é a parte posterior da cavidade nasal. Está bem definido o negócio lá. Um negócio. Qual que é o negócio aí? Esse rosinha que eu esqueci o nome. Ai, tem um monte de rosa. Rosa. Héctor. Lámina basal. Sí, porque hay un epitelio respiratorio y la lámina basal es prominente. ¿Por qué es la parte posterior y no? Porque no hay cartílago y está constituido por músculo. También sus células. También hay más. Yo no paso cosas. El epitelio traqueal también posee las células todas parecidas, son ciliadas, las mucosas, células mucosas que aparecen ahí son las células caliciformes, no se compliquen la vida. ¿Sí? Las células basales, que vimos ya en todo el epitelio que vimos hasta ahora, en cepillo, y las de Kulczynski. Las de Kulczynski son simplemente las células de gránulos pequeños. É um alemão, é sim. Sky. Só colocar Sky tá bom. Esta es la célula de Kulczynski. ¿Qué células es esta? Caliciforme. ¿Qué células son estas? Esta y esta. Las células de gránulos pequeños. Recuerden que son células endócrinas y las células endócrinas no eran teñidas. ¿Recuerdan de eso? ¿Verdad? Y son teñidas con cromo o sal de metales pesados haciendo células cromafines. ¿Está bien? Pero no se nos puede que les pida.
Repete o nome da célula, Curtis. Cadê ela? Curtis Sky. Bota Sky. Dani, célula mais clara. esta caliciforme. Caliciforme con núcleo basal. Profe, Mostra essa. mostra uma célula de cortiça pra ele. Esta célula que no es teñida. Cuyo citoplasma no se tiñe. ¿Qué? Dá pra ver sim que é uma célula. Porque tem que ser. ¿Ah? Sí, este también donde el citoplasma no se tiñe, sí, porque es una célula endocrina. Por orden. Soy.